comentario, pregunta. Diputada Girardi, después, ¿quién habla? Sí, gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación. Yo quería pedirle más información a usted y también al Ministerio de Salud respecto a este piloto, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el universo con el cual trabaja? ¿Y cuál es el objetivo de este piloto? ¿No? Porque los pilotos se hacen para algo, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda, también me gustaría preguntarle al Ministerio de Salud respecto de la epinefrina, el por qué no se está vendiendo hoy día en Chile y cuáles son las medidas que va a tomar el Ministerio de Salud respecto de este medicamento para que efectivamente, como medida sanitaria, pueda existir el acceso a los enfermos que lo requieren. Esas son las preguntas, presidente. Diputada Rubilar. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a nuestras invitadas. Efectivamente, como ellas dicen, llevan 8 años en esto. Es bastante sorprendente que en estos 8 años, si bien han existido avances, no tantos como los que nos hubiese gustado, esperamos en la ley Ricardo Soto que sí existan. La verdad es que yo quisiera consultarles varias cosas. Primero, ustedes han visto que el proyecto dice que va a ser una suerte como de agencia, una ETESA, la que va a determinar cuál es el medicamento o la prestación que se va a entregar según patología, siempre y cuando estén consideradas como patología prioritaria. ¿Cómo ven ustedes esta situación, dado de que hoy día lo que plantean son 2 leches las que se han elegido en este piloto y por tanto es probable que de ingresar, si es que ingresa esta enfermedad, queden estas 2 leches? Y que el proceso, ¿cómo ven ustedes el proceso de apelación para acceder a otra leche en el caso de los niños que no sirvan estas leches? O sea, ¿ustedes lo encuentran asequible, lo encuentran un problema? A mí me gustaría si se pudieran pronunciar al respecto de eso. ¿Cómo ven también el tema del acceso de lo mismo que planteaban? Yo sé que hubo una denuncia por parte de la Fundación de la ausencia de los autoinyectores de epinefrina. Me consta por experiencia personal la ausencia de ellos en Chile. Pero la pregunta es, además de los autoinyectores de epinefrina, ¿corremos riesgo de la ausencia de algún otro insumo necesario para ustedes en condiciones similares? Y lo tercero, que no es directamente que ver con la ley propiamente tal, pero que me gustaría no dejar pasar la oportunidad de preguntarle ¿qué pasa con los jardines infantiles y los niños alérgicos alimentarios? Yo sé que ahí hay un tema no menor por el tema de la alimentación y que muchos de ellos no pueden estudiar porque no lo reciben. Y creo que si estamos abordando el tema integral de lo que está pasando con este tema, me gustaría. Y si tienen postura al respecto del deducible. Eso. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Nogueira. Gracias, presidente. También darle la bienvenida a nuestras invitadas. A mí me gustaría saber si ustedes tienen la corporación o la ONG Creciendo con Alergia, si tienen determinado, catastrado cuántos son los niños que sufren esta patología, si tienen proyectado cuánto cuesta abordar la totalidad de los niños. Me imagino que ustedes tienen una parte catastrada y habrá otras que por diversos motivos no están, pero sí los tiene tal vez el Ministerio de Salud o las municipalidades, por ejemplo, que recurren a pedir ayuda permanentemente por el problema de las leches, sobre todo. Si tienen, de acuerdo al monto que se establece, si tienen proyectado que, porque aquí estamos hablando de enfermedades de alto costo y no son solamente estas, sino que otras patologías también que entran dentro de este fondo, si a juicio de ustedes alcanza, si a juicio de ustedes va a faltar, ¿qué le podrían, lo que dijo la diputada Rubilar con respecto al deducible, si soluciona o no el problema, lo complejiza más? Nos gustaría que nos ilustraran sobre eso. Y por último, una pregunta casi sé cuál es, pero me gustaría que ustedes la respondieran. ¿Qué hacen ustedes, sus niños,
Porque si no toman leche de guagua y no pueden tener otra alimentación, los niños se mueren. Por lo tanto, es un alimento de primera necesidad, vital. Por lo tanto, frente a la desesperación o el ingenio, me gustaría saber qué es lo que hacen ustedes para poder alimentar a esos niños, sobre todo en aquellas familias vulnerables que no cuentan con los recursos para poder asumir el costo de estas enfermedades tan grandes. ¿A qué redes recurren y cuál es el resultado finalmente que tienen? Porque me imagino que hay un porcentaje de familias que lo deben de pasar muy mal mes a mes. Entonces me gustaría también que andaran en eso. Gracias, presidente. Muy bien, sí. Diputada Loreto Carvajal. Gracias, presidente. Solo para tener una idea en cuanto a la observancia que ustedes han hecho de la detección temprana de este tipo de enfermedades, cómo están implementados en los sistemas de salud pública, llámese CEFAL, sobre todo en lugares apartados y en regiones, la posibilidad de tener un diagnóstico certero al más corto plazo. Si en eso ustedes podrían darnos un diagnóstico en cómo se ha avanzado, si es que se ha avanzado, y qué es lo que debiéramos hacer también, cómo de pronto abordar este tema con más difusión que tiene que ver con otros temas, pero en definitiva para saber el universo al que nosotros nos tenemos que enfrentar. Gracias. Diputada Ruila. Sí, presidente, muy cortito, si nos pueden decir la situación de otros países en Latinoamérica al respecto del acceso a las leches, si existe ese acceso, y también cuál es la situación con las licencias médicas hoy día para las mamás. Gracias. Yo solamente quisiera, como pregunta personal, preguntarle al Ejecutivo cuál es la magnitud que el Ejecutivo ha evaluado de esta enfermedad. ¿Debe funcionar la ley Ricardo Soto como está planteada? ¿Cuál es la cobertura que tendrían estos niños, según la ley como proyecto como está planteado hoy día? ¿Y de qué manera las urgencias vitales han o no producido víctimas hasta la fecha por la carencia de estos autoinyectores de epinefrina que hoy día no están en el mercado? La agrupación y luego el Ejecutivo.